Shalom, bienvenidos al Ministerio de Sabiduría Natural. Siempre es un placer estar con ustedes. Y en este día vamos a hablar acerca de un tema que generalmente causa mucho conflicto todos los años. Todos los años hay un conflicto acerca de la celebración de Hanukkah. Estamos viendo cómo se está levantando dentro del cristianismo, dentro de las raíces hebreas, dentro del mesianismo, a lo que es un antisemitismo. Alguna conexión con las cosas judías, se está levantando algo muy preocupante, en mi opinión. Muy preocupante porque cuando uno escucha a algunas personas, generalmente es por falta de un contexto en la cual no están entendiendo. Están viendo solamente lo que es algo que aparenta ser judío y el ser judío ya automáticamente está descartado. Entonces, yo estaba pensando cómo puedo presentar la importancia del recordatorio y la remembranza de observar, no una fiesta sagrada, porque Hanukkah no es una fiesta sagrada, no es una fiesta, perdón, no es una fiesta señalada, ¿ok? Tiene ámbitos sagrados porque tiene que ver con algo que es el tema de hoy, que es sagrado. Pero el día y la celebración, los días y la celebración de Hanukkah es un recordatorio de lo sagrado, aunque no sea una fiesta señalada que habla Levítico 23. Y ahí donde ocurre muchos errores con la audiencia. La audiencia está buscando, no, tiene que no está en el libro Levítico, entonces no lo vamos a observar. Ok, entonces yo pudiera decir lo mismo con ustedes, que el 4 de julio, celebración de los Estados Unidos, y el Día de Acción de Gracias, celebración en Estados Unidos, no está en la Biblia. Entonces, ¿por qué lo celebra? Pero las mismas personas que no quieren celebrar a la celebración de Hanukkah porque no entienden lo que ocurrió en ese tiempo. Están viendo el punto histórico de Macabeos, pero la importancia de lo que hicieron para restaurar el espacio sagrado. Eso es lo que estamos buscando en el día de hoy. Estas personas no quieren aceptar Hanukkah porque es judío, no está en la Biblia, pero después están guardando el 31 de diciembre y el 1 de enero, que es una celebración pagana de Roma. Y eso se puede buscar rápidamente en cualquier lugar si lo validas rapidito en cualquier lugar. Tiene que haber un balance, porque si no hay un balance en lo que nosotros entendemos, siempre vamos a estar peleando con interpretaciones. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy fue la razón por la cual yo quería enseñar esto. Era para enseñar a ustedes la razón por la celebración de Hanukkah. Si no entendemos la razón por qué se recordó Hanukkah, por qué esos días son tan importantes, porque son 8 días. Entonces tenemos la Hanukkah que tiene 9 brazos. Y la gente vuelve y dice, eso no está en la Biblia, es un invento de los rabinos. No, familia. La Hanukkah de 8 brazos representa uno de los días que se toma para dedicar el altar, y el del medio es el que enciende las otras 8. ¿Por qué son 8? Cuando el altar se toma 7 días para dedicar. El 8 es nueva creación, nuevos principios. Todo tiene que ver con la legalidad del Mizbeach, del altar. ¿Ok? Yo entiendo, y por favor manténganse en activo en el chat. Me interesa mucho que se mantengan activos. Quiero que de verdad comenten en esto, ¿ok? Yo no entiendo por qué tanto, ¿cómo se explicó? Una pelea, ¿todavía se escucha bien o no? ¿Se escucha bien o no? Ok, no entiendo por qué dentro de nuestros rangos siempre hay un conflicto tan grande con las cosas del templo. Por cierto, esta mañana me llamaron blasfemo. Me escriben y me dicen, mira, quiero enviarte mi estudio para que lo vea. Blasfemo. Ok. Entonces, porque enseño del templo. Entonces, cuando hablamos de Hanukkah, por ejemplo, hay una persona que constantemente ataca el templo. Pero cuando llega Hanukkah, tiene las luces, celebra, enciende las velas, hace la bendición. Y yo digo, pero qué hipocresía. Si toda la celebración de Hanukkah es en referencia acerca del altar. Entonces no puedes pelear en contra del templo y después guardar Hanukkah. Y eso es el conflicto que hay dentro de nuestros rangos. A veces atacamos una tradición
y no entendemos la legalidad detrás de esa tradición, de la costumbre. Yo no estoy aquí para defender el judaísmo, ni tampoco el cristianismo, ni tampoco minimizar los dos. Si el cristianismo y el judaísmo está correcto en algo, se dice, no hay ningún problema. Pero tenemos que nosotros como estudiantes buscar la raíz de lo que se está haciendo. Y yo espero que este estudio le pueda ayudar a cada uno de ustedes a entender el por qué yo guardo a Hanukkah y lo observo. No como una de las 7 fiestas sagradas o de las 7 convocaciones sagradas como Pesach, pan sin levaduras, Shavuot, Pentecostés, Yom Teruah, día de trompetas, Yom Kippurim, Yom HaKippurim, que es el día de expiación, y después Sukkot. Pero sí observo Hanukkah. Es importante que lo hagamos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nosotros como creyentes debemos estar en conjunto con el pueblo de Israel y recordar los eventos que ocurrieron en el tiempo de los amonianos o antes de los macabeos, que abrió la puerta para los amonianos, una familia sacerdotal? No estamos diciendo que la familia sacerdotal asmoniana hizo cosas correctas después del tiempo de los macabeos. No estamos encubriendo su transgresión o sus pecados, usurpando el reinado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de el significativo de la observancia que el mismo Yeshua subió al templo durante el tiempo de la fiesta de las luces, que es a Hanukkah. Entonces, yo creo que tiene que haber una separación de entendimiento de separar una tradición versus lo que es una halajá o lo que es una ley. O si esta tradición fue impuesta desligada de una ley, pues obviamente es una opinión. Por eso están los Mitraji, están los Ashkenazi, están los Sfardim, están los Yemenites, y hay diferentes ramas del judaísmo que tienen diferentes costumbres. Pero cuando viene con el Shabbat como un mandamiento, ellos lo guardan. Tienen algunas costumbres entre medio de cada una. Entonces yo soy una persona que me alineo más con los sefardí, pero no quiere decir que yo voy a justificar todo lo que un sefardita hace, como la religión. Si están de acuerdo a la Torah, no hay ningún problema. Ok. Entonces nosotros entramos a estas cosas y inmediatamente queremos delinear lo que es, no, eso de judaísmo y esto, no, familia, Hanukkah no tiene que ver nada con judaísmo. El judaísmo que hay hoy día no tuvo absolutamente nada que ver con la celebración de Hanukkah, de la dedicación del altar en el tiempo de los macabeos. Ahora, lo que es el dreidel y algunas costumbres modernas que se hacen en Hanukkah, pues ya eso es otra cosa, pero eso no va en contra del mandamiento. Son una costumbre como una persona teniendo petardos, no sé cómo usted dice en su país, acerca de los fuegos artificiales, que se hace el 4 de julio. Eso es una costumbre. Si usted no quiere guardar el día el 4 de julio en los Estados Unidos y no quiere hacer las hamburguesas y no quiere hacer los perros calientes para comer y no quiere hacer los fuegos artificiales, no quiere decir que no tuvo el día libre, que es una observancia nacional. Lo tenemos todo descuadrado porque queremos poner nuestras ideas en una caja, descartando nuestra identidad como el pueblo de Dios y descartando un evento bíblico tan histórico, bíblico, tan importante como la dedicación del altar, que es la base de la celebración. ¿Están conmigo, no? La base de la celebración de Hanukkah es la dedicación del altar. Hoy no te voy a hablar acerca de la historia de los macabeos. Por favor, recurran a los estudios que yo tengo ya anteriormente en Sabiduría en la Torah, que hablo acerca de este tema. He hablado de este tema en 50,000, estoy exagerando, como en 6 diferentes ángulos. Esta vez yo dije, si no entendemos la importancia del altar, no vamos a entender la importancia de la observación de estos días y le vamos a dar la importancia. Lo interesante es que dentro del mismo judaísmo, ¿ok?
Hay un desconocimiento de los judíos modernos y los seculares. Tú le hablas acerca de Hanukkah y ¿qué te dicen? No, la celebración de los 7 días tiene que ver con el aceite que supernaturalmente se mantuvo, duró por 7 días cuando había para un día. Esa es la leyenda. Es posible que haya ocurrido de esa forma, pero la importancia no era el aceite para la menorá, aunque eso es parte del servicio, pero para hacer ese servicio se requiere ¿qué? Para poder hacer el fuego en la menorá, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que haber? El altar. La dedicación del altar fue lo que facilitó para que los sacerdotes, entre medio del Shaharit, del Tamid de la mañana y el Tamid de la tarde, se hiciera el servicio de la menorá. Entonces, la falta de conocimiento de lo que todo el mundo sigue atacando, que es el templo, esa falta de conocimiento del templo y las funciones santas del altar es lo que ha causado este tipo de argumento entre personas que estudian el templo y las personas que no lo descartan, lo completamente lo lanzan por el lado y no quieren entenderlo, pero van a guardar Hanukkah. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hablar acerca de la importancia del Mizbeach, del altar, de un punto de vista legal. ¿Ok? Y vamos a definir estos términos para que usted lo pueda captar y lo pueda entender. ¿Amén? ¿Están conmigo? Perfecto. Entonces, vamos a estudiar acá. Estoy utilizando lo que se llama la santidad del altar, Mizbeach. Voy a compartir para que usted lo pueda ver. Entonces, aquí vamos a entrar a lo que es el altar y me voy a mantener la mayor parte del tiempo en el PowerPoint, porque quiero que ustedes puedan captar un poco acerca de lo que estamos hablando. Sí, va a ser un poco técnico. Mire, le voy a decir algo. Y por favor, no se ofendan conmigo, que esa no es mi intención. Ya me encuentro diciendo totalmente cada rato que disculpen que está siendo técnico, disculpen que siendo tan académico. Familia, la Biblia solamente se puede entender si la estudiamos de una forma que podamos captar mejor. Entonces llega el momento que tenemos que tomar la decisión de cómo la vamos a leer, cómo la vamos a estudiar, cómo vamos a poder entender algunas cosas que son un poquito fuera de nuestro entendimiento basado en el contexto que nunca hemos estudiado. Entonces, y- ¿cómo lo explico? Es tiempo de que nosotros lleguemos a un próximo nivel, ¿ok? Y lo que estamos tratando de hacer es yo mismo tratar de subir a ese próximo nivel también. Y quiero compartir con ustedes cómo es que yo formulo esta información. Y en vez de discutir y argumentarnos si se puede guardar a Hanukkah o no se guarda, y la gente diciendo que Yeshua subió a Hanukkah, pero que en realidad no quería observarla, solamente estaba allí. Eso enseña la falta de conocimiento de las cosas santas. Y esa es la intención de este estudio. ¿Ok? Comenzamos. La santidad del altar, Mizbeach, naturaleza, función y jurisdicción. ¿Ok? Y nos vamos a mantener en este ámbito para que ustedes lo puedan entender mejor. El altar como fuente de santidad. Voy a citar algunos versos y ahí tienen la información para que usted la pueda buscar. El texto clave es Éxodo 29:37, que dice, el altar será santísimo y todo lo que toque el altar será santificado. ¿Ok? De acuerdo a la versión, pongan atención a las versiones que estoy utilizando a mis estudiantes y a los discípulos que quieren aprender cómo yo estudio. La información sale de la Biblia, que ahora mismo es catalogada como una validad dentro del mundo académico. Y lo estoy haciendo a propósito porque el código real no es un recurso. No citen eso, si estudiante conmigo no lo cite. No es un recurso que le va a traer credibilidad, se lo digo. ¿Ok? Y eso no es minimizando a una persona, sino el trabajo. Que el trabajo no se alinea con ningún tipo de lo que es academia y validez bíblica, en ese caso, solamente opiniones. El altar será santísimo y todo lo que toque el altar será santificado. ¿Ok? Entonces, es importante entender que el verbo yigdash, ¿ok? Es ser hecho santo o consagrado. Entonces aquí ocurre algo bien peculiar, en la cual el altar es santo. No era santo hasta que fue santificado con lo que es la ofrenda de inauguración, cuando Moisés inauguró el tabernáculo. ¿Cómo lo hizo? Por cierto, tengo un estudio acerca de él, de Moisés y Yeshua tienen algo en común.
Los dos son originadores, originators. Son como fundadores o, ¿cómo se dice? Que regularon un tipo de servicio, aunque no eran sacerdotes ellos. ¿Cómo te explico? Moisés inauguró como un tipo de sacerdocio a los hijos de Aarón. ¿Ok? Y él hizo ritual para que los hijos de Aarón pudieran ser purificados y el altar ser santificado. El momento que la sangre, en Éxodo 24, versículo 1 al 4, tocó la sangre al pueblo y al altar, ese altar quedó santificado, listo para la purificación, y ahora el pueblo está vinculado con el altar. ¿Ok? Porque la sangre tocó los dos. Lo que el pueblo hace afecta y contagia el altar. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando las cosas del templo, Hanukkah se basa, se vincula y se funda el fundamento del libro la celebración de Hanukkah tiene que ver con la dedicación del altar. Entonces tenemos que investigar la importancia del altar, porque si no, no vamos a entender la importancia de la celebración. Y yo creo que ahí es donde cae el error. El error cae cuando... En un segundo, que estoy tratando de hacer mil cosas aquí. Ok, el error cae cuando nosotros queremos inventar definiciones sin conocer la raíz del porqué de esa celebración. Ok, y eso es lo que estamos tratando de investigar. Vamos a seguir hablando acerca del altar. Ok, esta es la importancia de Hanukkah. La declaración aparece de nuevo en Éxodo 30, versículo 29. Dice, todo lo que los toque, el altar y su utensilio, será santificado. Este concepto se refuerza en Levítico 16, versículo 18 y versículo 27, donde la carne del sacrificio y los vasos que entran en contacto con el ámbito sagrado del altar se santifican. ¿Ok? El libro de Hebreos está haciendo como una alusión. Está conectando que el trabajo del Mesías nos purifica, y eso es algo que ya yo he hablado acerca de la razón por el libro de Hebreos. Ese no es el tema de hoy, pero por favor, para poder entender eso un poco más, vayan a mi estudio del día de expiación, que yo hice este año para estudiarlo mejor. Si alguien lo puede poner en el link, sería ideal, ¿ok? Ok, entonces, significado: el altar funciona como un generador de santidad o transmisor de santidad. Recuerda, Moisés y Yeshua inauguraron. Yeshua inauguró lo que es un tipo de purificación en el tabernáculo celestial. Moisés inauguró el servicio de los sacerdotes en la tierra. ¿Ok? Precursores. Entonces, aquí estamos viendo esa función. Moisés nunca funcionó como sumo sacerdote después que inauguró el tabernáculo, roció a los sacerdotes el altar de los utensilios. Nunca más hizo esa función. Lo mismo con Yeshua, ya que él inauguró, ahora cuando venga a la tierra, él nunca más va a hacer esa función de sumo sacerdote porque no puede hacerlo en la tierra. Tenía un propósito, una función de él poder purificar el tabernáculo celestial versus lo mismo que está ocurriendo en la tierra, cuando los macabeos purificaron lo que era el altar terrenal. ¿Ok? Vamos a seguir continuando acá. En términos de Milgram, en Levítico, el libro Levítico de Milgram, es un sistema de santidad graduada donde el altar se encuentra en un plano superior. Sabemos que cuando Moisés entró a la tierra, construyó un altar. Cuando Abraham entró a la tierra, construyó un altar. Cuando Jacob vino a la tierra, construyó un altar. Cuando Isaac estaba en la tierra, construyó un altar. Noé, cuando salió del arca, construyó un altar. Los altares en la Biblia, así como en el antiguo cercano oriente, eran muy importantes, reflejaban y representaban la autoridad de su Dios en la tierra. Por eso, todas las naciones tenían sus templos, sus sacrificios y sus altares. El altar de Dios se define y difiere y tiene muchas diferencias comparado a cómo el mundo antiguo hacían sus ofrendas. Es interesante, quiero que ustedes piensen en esto. La gran tribulación comienza cuando se profana el templo. Y cómo se profana el templo es por profanando el altar.
Es interesante. Cuando bajó Antíoco y subió a Jerusalén, Antíoco, y conquistó Jerusalén, él profanó el altar, puso una imagen de un dios y sacrificó cerdos. Eso profanó la autoridad de Dios, la santidad de la casa de Dios. Era una afrenta al nombre, a la santidad y la soberanía del Dios de Israel. Restaurar el altar representa una dedicación y reconocimiento de la autoridad de Dios sobre ese lugar. Que eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. Entonces, cuando entendemos la función del altar, vamos a nosotros a captar la importancia de recordar lo que es la dedicación del altar en el tiempo de los macabeos. Dice, dos dimensiones del altar que son importantes. Santidad ontológica, la santidad como una propiedad real y contagiosa ligada con la presencia de Adonai. Esto es algo que contagiosa. Cuando leemos acerca de el libro de Maccabi, que es Chaim Maccabi, ¿okay? Que se llama Ritual y Moralidad. Cuando leemos el libro de Mary Douglas, Contagion, cuando leemos los libros de Jacob Milgram y Roy Gain, los profesores también, Professor Wright y también Professor Gorman. Cuando estudiamos esos libros y entendemos la importancia de lo que se llamaba contagio, como tu pecado contagiaba el altar. Lo dice Levítico. En Levítico capítulo, a ver si vengo cada un segundo. En Levítico, está abriendo el logos, deme un segundo. En el libro de Levítico, capítulo 16. Voy a leer aquí rapidito. Levítico 16 dice de esta forma. 16:16. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones. Por todos sus pecados, así harás también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Y dice, cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie entrará a la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces, la idea era de que él hiciera expiación para limpiar las impurezas. ¿Cómo llegaron las impurezas y las inmoralidades de Israel al altar? Contagio. Y contagió el altar, contagia el lugar santo, contagia el lugar santísimo. Eso se llama contagion, algo muy reconocido en el mundo académico, que eso es lo que ocurre hoy día. Y podemos tener una idea porque ellos pensaban que el pecado, que los demonios contagiaban los espacios sagrados en el antiguo cercano oriente. La Torá se remueve esa opinión. La Torá hace una gran separación de santidad. Atribuye la santidad al espacio sagrado y atribuye lo que es la impureza no a los demonios, sino al pueblo no obedecer. Lo que el pueblo hace en desobediencia al convenio es lo que causa la impureza del tabernáculo, no los demonios. Es completamente aparte, separado de lo que el mundo antiguo pensaba. Un contraste muy pronunciado. Y es muy sumamente importante que usted considere eso, porque hoy día todo el mundo está buscando por demonios en los creyentes. Se supone que seamos el templo de Dios. Se supone que seamos santos, pero estamos ahora sacando demonios a los creyentes. Eso no tiene lógica. Ahora, si una persona que está en rebelión o que está buscando, está en pecado inmoral, él le abre la puerta a las cosas impuras. Pero yo pensaba que si nosotros estamos en convenio y servimos al Dios de Israel, no hay arma forjada en contra de nosotros que nos pueda atacar. Entonces, los demonios no debieran tener autoridad en nuestras vidas, porque estamos nosotros como espacio sagrado de Dios. Por eso supuestamente debemos tener el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es por eso. ¿Cómo puede morar? Pregunta al grupo. ¿Puede morar la presencia de Dios en un cuerpo profano? ¿Sí o no? ¿Puede morar la presencia de Dios en un pueblo, en un templo profano? Entonces, si no hay templo,
Pero ahora todo el mundo dice, no, yo soy el templo y entonces come cerdo, cuando fue el cerdo que la razón por la profanación del altar, no solamente por poner un cerdo en el altar, sino por la idolatría y la afrenta a la autoridad de Dios y sus mandamientos. ¿Qué hicieron con ese altar? Tuvieron que destruirlo y construir uno nuevo. Entonces, ¿el Espíritu Santo puede morar en un templo profano? Entonces, si no puede morar en el templo que es profano y se remueve, entonces, ¿cómo el Espíritu Santo puede morar en usted si no estamos viviendo de acuerdo a la santidad que Dios requiere? Esa es una pregunta que tiene que hacerse. Pero no lo vamos a captar si no entendemos la función del templo y el altar y lo que representa. Ahí es cuando podemos hacer, ahora entiendo, lo físico refleja lo espiritual. ¿Ok? Seguimos. Entonces, hay dos dimensiones del altar. Está la ontológica, está la santidad legal. La consagración confiere un nuevo estatus, restringiendo el uso o consumo. Cuando tú dedicas algo al ámbito de santidad, viene con reglas específicas para poder mantener la kedusha, la santidad de eso. Por eso es que las fiestas sagradas, santas, tienen unas instrucciones. Vienen con unas oraciones, vienen con unos cánticos, vienen con unos rituales en el templo. Y todos eran diferentes. Habían rituales para Pesaj que no se hacía en Yom Kippur, que no se hacía en Sukkot. No se podía hacer lo que se practicaba en Sukkot, en Pascua, ni en Pentecostés. Cada tiempo señalado tenía unas instrucciones de santidad. En Yom HaKippurim se ponían las cosas en el altar de una forma específica, por una persona específica, con unas instrucciones específicas, y si él cambiaba uno de los pasos, se descualificaba el servicio completo. El pueblo no podía hacer nada, solamente orar y arrepentirse. Tiene instrucciones de santidad. Algo que es kadosh viene con instrucciones que separa lo que sea el utensilio o lo que sea a un estatus de santidad. No podemos usurpar las instrucciones que Dios ha dado para santidad. Él es el que la santifica, no somos nosotros. Cuando Él lo santifica, nadie le puede quitar su estatus. ¿Ok? El altar se transforma. Todo lo que toca es elevado de común, hol, a sagrado, hodesh, o kodesh kedushim. ¿Ok? Santo. Santo, santo o santo. ¿Ok? Quiere decir que todo lo que toca el altar es santificado. Autoridad y jurisdicción del altar. El altar es el sitio legal central para qué. El altar es el sitio legal central para expiación, kipel, Levítico capítulo 1, versículo 7. Manipulación de la sangre, Levítico capítulo 4 y el capítulo 8 y 9. Fuego de Adonai, el fuego fue lo que ratificó el altar como legalmente el lugar donde ahora los sacerdotes pueden hacer su trabajo, no otro lugar. Por eso es que después de la celebración de la inauguración del Templo de Salomón, nunca más era permitido un altar en otro lugar en Jerusalén, en Israel. Solamente en el lugar donde él puso su nombre, Deuteronomio capítulo 16 y 17. Por ende, la división del reino de Israel y las 10 tribus, lo que no solamente era dividirlo, pero usurparon la autoridad, cambiaron el lugar de adoración a Bethel y después Tel Dan, erigieron un altar y ellos profanaron con gente que no eran de los hijos de Aarón. ¿Okay? Agarraron personas comunes para hacer el servicio que Dios había santificado para hacer. Lo mismo que está ocurriendo hoy día. ¿Okay? Entonces dice, la santificación de las ofrendas. Ese es el lugar legal de las ofrendas, es el altar. Okay, Levítico capítulo 6, versículo 7. Asilo en casos muy limitados, como en Éxodo 21, versículo 14. Más tarde hubo una enmienda que cambió, que ya nadie podía agarrar los cuernos del altar. En un tiempo dado sí se hacía, y después para mantener la santidad, no permitieron eso ya. Okay. Interesante esto. Voy a hacer una pregunta al grupo que está aquí. Quiero que sean honestos conmigo. En sus estudios los últimos 6 meses, y lo digo porque me da una idea de saber dónde están los estudiantes y el grupo que estoy enseñando.
No es algo negativo, solamente para yo tener una idea, ¿ok? ¿Cuánto tiempo ustedes le han dedicado al libro de Levítico para estudiarlo con detalle y cómo trabaja el mecanismo de las ofrendas, la legalidad del altar? Del 1 al 10, 10 siendo lo más óptimo. ¿Cuántos de ustedes pueden ser honestos con ustedes mismos y decir, no estamos dedicándole el 100% o un 10 al libro levítico cuando todo sale de Levítico? Santidad, adoración, conducta sexual, conducta civil. Todo lo que necesitamos aprender acerca de lo que es santidad se encuentra en el libro levítico y es el libro que menos estudiamos. Es un buen argumento que estoy haciendo. No es una crítica, es una observación. Entonces, si una persona no se enfoca en lo que es el estudio de dónde proviene santidad y las reglas que nos enseñan qué es la santidad de Dios, como el libro Levítico, vamos a poder nosotros entender el libro de Hebreos mejor. Cuando el libro de Hebreos no solamente está hablando del libro de Levítico, porque se enfoca en el centro de Levítico, que es el capítulo 16. El libro de Hebreos tiene que ver todo con un día, un servicio de un día del año, el día de expiación. Y todavía la gente no lo entiende. Porque no han ido al libro levítico para entender la función, el propósito y el rol de las ofrendas, de la sangre, la manipulación de la sangre, quién la hace, el altar, su legalidad y por ende, quiénes son los sacerdotes. Y hay una gran confusión por eso. Entonces, si nosotros consideramos estudiar el centro de lo que es la adoración a Dios, que es el libro levítico, entonces se aclaran muchas cosas. Por eso es que yo he decidido que mi enfoque en los próximos 10 años va a ser levítico. Ahora, no todo el mundo lo va a hacer y no estoy esperando que usted lo haga. Pero por lo menos si va a tener un argumento acerca de algo conectado con el templo, yo pienso que debiera considerar estudiar el libro levítico con más detalle para poder llegar mejor a una mejor conclusión de sus argumentos. Porque entonces no va a tener un argumento, va a tener una opinión. Entonces, el altar es sumamente importante y la gente en el primer siglo lo entendía. O, perdón, 2 siglos antes de Yeshua lo entendía. Porque ellos sabían que lo primero que los soldados macabeos hicieron cuando tomaron a Jerusalén de nuevo fue de restaurar el altar. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué no restauraron el lugar santísimo primero? ¿Por qué no limpiaron el templo primero? ¿Por qué su enfoque fue, tenemos que reedificar el altar? De ahí partió todo. Cuando Abraham entró a la tierra, altar, lo primero que hizo. Cuando fue a Egipto y regresó, altar. Cuando Noé salió del arca, el altar. Cuando Jacob llegó, altar. Todo gira alrededor del altar. Entonces, si el falso Mesías va a profanar el templo de Dios, ¿cómo se profana? Sentándose en el lugar santísimo, que la Biblia no dice que él se va a sentar en el lugar santísimo, pero sí va a profanar. ¿Y cómo se profana? Con el altar. Profanas el altar, se eliminó el edificio. Recuerda, tú puedes tener un edificio del templo con lugar santo y lugar santísimo. Si no tienes el altar, es un edificio con un lugar santo que le llaman santo y santísimo. Pero el momento que tú pones el altar, ahora esos dos cuartos se pueden identificar como lugar santo y lugar santísimo. El altar es lo que le da la validez a la autoridad del edificio. Tú puedes tener un edificio sin altar, no es templo, pero el momento que tú pones el altar al frente del edificio, ahora ese edificio se considera como una extensión del templo. Importante. Ok, ahora el día de expiación era una cosa separada que eso lo vamos a hablar con más tiempo en referencia de función y propósito, pero cubría también el altar exterior y eso lo vamos a hablar más tarde, ¿ok? Entonces, el altar era el sitio legal. ¿Para qué? Para expiación, manipulación de sangre, fuego de Adonai, que cuando bajó el fuego ratifica la autoridad que Dios le dio a ese lugar. Ocurrió en Éxodo capítulo 40, ocurrió en Crónicas y en Primeras Reyes cuando Salomón dedicó el templo. Ocurrió también el fuego constante que se tiene que tener. Deme un segundo, vamos a Levítico 9. En Levítico 9, ¿qué es lo que dice allí?
Estoy contando de que ustedes puedan validar los versículos ustedes mismos. Si los cubro, no me da el tiempo. Levítico 9:24 dice, Fire came out from the Lord to consume the burnt offering and the fat on the altar. When all the people saw it, they shouted and fell on their faces. Dice, y el fuego salió del Señor y consumió las ofrendas burnt offering de Olá y la grasa que estaba en el altar. Y cuando el pueblo todo lo vio, ellos gritaron y cayeron en sus caras. Se postraron. Entonces el fuego bajó y eso ratifica que ese lugar ahora es el lugar de descanso de la presencia de Dios. Muy importante. Validando, Dios mismo validó la veracidad, la legalidad de ese altar cuando el fuego bajó allí mismo. Santificación de las ofrendas, Levítico 6 y 7. Asilo en casos muy limitados de lo que es perdón. ¿Ok? Entonces, el altar juzga la ofrenda y podemos utilizar ese vocabulario. Solo las ofrendas debidamente consagradas y ofrecidas por sacerdotes autorizados reciben aceptación. Levítico capítulo, vamos a ir aquí. Levítico, voy a leer aquí rapidito, dame un segundo. Voy a compartir para que lo vean conmigo. Levítico, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado por expiación suya. Entonces, oigan esto, entonces degollará el novillo delante del Señor y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Si vamos al capítulo 9, te habla acerca de esto, al octavo día. Al octavo día, interesante que la dedicación del altar y los sacerdotes se tomó 8 días. Lo mismo como los 8 días de Hanukkah, porque se toma 7 días para la dedicación del altar. ¿Ok? Es muy peculiar esto, tenemos que aprenderlo. Ok, entonces dice, autoridad basada en el lugar, en el altar, ¿no? Solo en el altar del santuario es donde tenía autoridad para hacer expiación. Por el sacerdocio arónico, solamente por ellos. Como le leí ahora mismo el versículo 5, que se la tiene que dar a los hijos de Aarón a la puerta del tabernáculo. ¿Ok? En el lugar donde Adonai elija, que es Deuteronomio capítulo 12 y el capítulo 17. Aunque la jurisdicción del altar es sacra, no político, rige la pureza, el estatus, el acceso y la aceptación, no la ley civil. Esto tiene que ver con el estatus de santidad. Y es algo que honestamente nosotros no entendemos en plena totalidad de lo que es santidad para Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la jurisdicción humana? ¿Por qué es limitada? Solo el linaje sacerdotal, descendientes de Aarón, pueden oficiar. El capítulo 3, versículo 18 del libro de Números habla acerca de esto. Yo llevo años hablando acerca de estas cosas y pues no he hecho muchos amigos por, por, porque yo soy en este caso un poquito dogmático, pero el capítulo 3 del libro de Números y el capítulo 18, perdón, voy a regresar de nuevo aquí. El capítulo 3 está hablando de los descendientes de Aarón y Moisés. Y después dice el versículo 3, estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos a quienes él ordenó para que ministraran como sacerdotes. Entonces, Dios ordenó que ellos fueran los que se acerquen a Dios. Consagrado. El verbo consagrar significa instituir a una persona en un oficio sagrado mediante un rito religioso. Ese rito es capítulo 8 del libro de Levítico. Dice, o declarar santo algo u objeto.
El sustantivo consagrar, consagración, indica un acto por el cual una persona o cosa se consagra a una causa o propósito sagrado. Con frecuencia implica la confirmación mediante ceremonias o ritos religiosos. La palabra también puede indicar, voy a ir aquí para que lo puedan ver, en mis notas. Yo creo que ahí fue donde lo dejé. ¿Ok? Consagrado. Estas cosas puede consagrar consagración. Entonces, nos habla a nosotros acerca de lo que Dios quiere que nosotros entendamos de su santidad. ¿Cómo decir nosotros somos santos sin entender lo que el pueblo tiene que hacer para mantener el estatus de Kedusha? Sí, Dios nos ha hecho un pueblo santo, un real sacerdocio, pero no podemos oficiar en el oficio de sacerdotes porque ese privilegio se lo dio Dios a los hijos de Aarón de acuerdo a la Biblia. ¿Ok? Ahora, ¿somos nosotros como una nación santa, real sacerdocio? Sí, porque mediamos. Nosotros podemos buscar una persona, por ejemplo, yo les he enseñado a ustedes los mandamientos. Les estoy enseñando a ustedes lo santo y lo profano. Les estoy enseñando el templo. Estamos hablando de las fiestas, de comer comida limpia. Eso es lo que un sacerdote se suponía que hiciera, enseñar al pueblo la separación entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro. Cuando usted le habla a una persona acerca de la Torá y lo trae a Dios en el nombre de Yeshua, está haciendo una función como si fuera un sacerdote, pero no el oficio de las ofrendas en el templo. Son dos cosas diferentes. Y hoy día nosotros no entendemos las diferencias. Entonces, el pueblo de Israel, Dios le dijo, tú eres una nación santa, real sacerdocio, pero después más tarde escoge a los hijos de Aarón para hacer el trabajo. ¿Por qué? ¿Mintió Dios? ¿Le quitó el estatus? No, le quitó el acceso al lugar de santidad más amplio, más adentro, pero nunca dejó de mantener el estatus de una nación santa, sino que ahora por la desobediencia y la rebelión del pueblo, ahora Dios limitó su accesibilidad a las cosas santas, pero Él todavía quiere y desea tener una intimidad con su pueblo y elige a los hijos de Aarón y a los levitas para que sean mediadores entre Dios y el pueblo, utilizando el altar como el lugar céntrico de comunión y de contacto. El altar se convierte en el lugar entre el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte, entre lo que es la inocencia y la culpabilidad, lo que es expiación y lo que no es expiación. Es el lugar céntrico de comunión entre Dios y el pueblo, siendo mediado por las personas que Él escogió, que Él santificó, que Él consagró para ese trabajo. Pregunta. ¿Puede una persona remover el estatus de santidad que Dios ha dado? Necesito una respuesta. ¿Puede una persona, ok, remover el estatus de lo que Dios ha consagrado? Entonces, ¿por qué hoy día muchos de ustedes escuchan a ciertos maestros que lo que hablan es pestes del templo? Y el templo es santo. Pestes del altar y el altar es santo. No se encuentra hoy día vigente porque no hay un templo y un altar. Pero si el altar es erigido, mucho dentro de Raíces Hebreas le va a llamar el altar del anticristo. ¿Están entendiendo lo caótico que va a ser eso? Es una contradicción completa. El no entender los fundamentos básicos de Kedusha, santidad, está guiando al pueblo a hablar de lo que nosotros necesitamos ver para que la venida del Mesías pueda ocurrir. Porque la gran tribulación comienza cuando el altar es profanado. Entonces, para entender si ese altar es legítimo, ¿cuántos días tiene que estar siendo dedicado? ¿En qué momento se tiene que poner la ofrenda? ¿Cómo se pone la ofrenda? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Por quién? ¿En qué manera? Si vamos a hablar de escatología, tenemos que entender eso. Porque entonces usted va a pensar que la gran tribulación comienza cuando el monte del templo es tomado en control. No. O cuando el altar es dedicado. No. O cuando el sumo sacerdote ponga una ofrenda. No. O cuando el fuego sea establecido. No, es cuando el falso Mesías profana el altar. ¿Cómo lo va a profanar? La Biblia nos ha dejado saber evidencia.
de cómo lo hicieron los romanos y cómo lo hicieron los macabeos y cómo lo hicieron los babilónicos. Pero no estamos poniendo atención. Tenemos esta mentalidad de que ahora Cristo es nuestro templo y no necesitamos más nada, cuando no hay evidencia en el primer siglo de 40 años después de la resurrección de los muertos, perdón, de la resurrección de Yeshua y los testigos que se resucitaron con él. 40 años desde ese evento, ni Yeshua, ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, ninguno de los discípulos y apóstoles nunca dijeron nada en contra del templo, en contra de las ofrendas, en contra del altar, después de la resurrección de Yeshua. Ni el mismo Yeshua mencionó nada los 40 días después de su resurrección. Entonces, hoy día, Yeshua no dice nada, los discípulos no dicen nada. La Torá constantemente nos enseña acerca de la santidad de esas cosas y ahora hay gente que se están considerando maestros hablando en contra de lo que ni Yeshua, ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, nadie en la Biblia habló en contra de ello. Se habla de la corrupción de los que estaban haciendo el oficio, pero no de la santidad del altar. Búscalo en el Nuevo Testamento. Mateo 23, Yeshua mismo lo dijo. Se habla de la corrupción de los que tienen la responsabilidad de mantener el espacio sagrado, pero nunca de los santos que Dios santificó. Si Yeshua hubiera hablado en contra del altar, de las ofrendas y del templo como tal, Yeshua hizo una observación, un contraste, porque las personas que estaban guiando al pueblo en lo que se suponía que fuera santidad estaban corruptos. La línea sumo sacerdote. No todos los sacerdotes, porque entonces dice que Zacarías, el papá de Elías, él era perfecto sin tacha. ¿Ok? De acuerdo a la ley, justo, intachable. Entonces habían sacerdotes que eran justos. No tiene lógica. Yeshua va a nacer, pero todo el sistema de Levítico es corrupto. Pero la Biblia te dice, en el libro en la Biblia te lo dice, que había un sacerdote de la línea de Abía que era justo e intachable, de acuerdo a la Torah. Entonces, honestamente, no estamos entendiendo la Biblia. ¿Por qué? Y vuelvo y lo repito. No estamos dedicándole el tiempo al libro que nos enseña estas cosas, el libro Levítico. ¿Ok? Y yo siempre le digo a mis estudiantes y se lo voy a repetir de nuevo. Y aquí sí que no voy a comprometer, y es importante que ustedes conozcan mi corazón en esto. Hay diferentes opiniones de diferentes cosas en teología. Yo entiendo. Yo mismo tengo diferentes opiniones que yo mismo estoy rectificando una opinión en particular de donde Yeshua murió, pero no fue basado en una opinión, fue basado en yo montándome un avión, haciendo el estudio, buscando la arqueología, ir al lugar y ver con mis propios ojos. Cuando vi con mis propios ojos y me di toda la información, pude llegar a una mejor conclusión. Quiere decir que si yo establezco mi tesis en un lugar específico, no es por una opinión que yo escuché porque es lógico para usted. Es porque yo dije, no, yo tengo que validar esta información a su punto completo, no histórico solamente, no religioso, no porque yo creo, sino porque la evidencia me apunta a esa conclusión. Tenemos que defender las cosas santas. Familia, Dios honra a los que le honran. Y a lo mejor muchos de ustedes no van a creer en lo que estoy diciendo o no van a estar de acuerdo conmigo y en este punto honestamente no es importante si está de acuerdo conmigo o no. Lo importante es que usted conozca algo significativo, que tiene un gran significado en nuestras vidas, es que tenemos que defender las cosas santas. Hoy día, la gente habla del templo como si fuera cualquier cosa y nos olvidamos que Dios santificó el templo cuando ese fuego bajó en ese altar. Que Dios eligió, consagró, ungió. Hasta los mecieron. A los levitas los mecieron y a los sacerdotes los ungieron y los ratificaron como sacerdotes y Dios los hizo santos para él. La tierra de Israel es santa para Dios. El pueblo de Israel es santo para Dios. El templo es santo para Dios. Las fiestas, santo para Dios.
¿Y qué hemos hecho nosotros? Hablando en contra del templo, de los sacerdotes, de los levitas, de la tierra, de los judíos del pueblo. Estamos atacando lo santo. Yo y mi casa serviremos al Eterno y yo me he propuesto en mi corazón de defender las cosas santas, no descartar sus errores como cultura, como pueblo. Hay muchas cosas dentro del judaísmo que no me gustan, igual que el cristianismo, igual que raíces hebreas del mesianismo. Eso es común, pero las cosas santas se respetan, especialmente las cosas santas de mi rey. Se respetan. Y yo quiero que por lo menos los estudiantes del camino nos vamos a distinguirnos de una cosa. Si hablan en contra de un calendario y el calendario habla de acuerdo a lo que dice, podemos escuchar otras opiniones, pero tenemos que respetar lo que Dios dice en su palabra. No la interpretación de lo que Dios dice, sino lo que Él dice en su contexto. Y esa es nuestra lucha, buscar el contexto bíblico. Por eso la evidencia establece la verdad. Tenemos más que nunca que defender la santidad de las cosas que Dios establece. Si defendemos la santidad o a Dios y en su santidad, estamos defendiendo su nombre. Estamos defendiendo su integridad, su carácter. Y Dios honra a los que le honran. Preferimos que el mundo nos odie, pero que Dios esté honrado. Y es importante que usted conozca mi corazón en este caso. Yo no hablo del templo solamente porque quiero hablar del templo para agarrar el templo y hacer que usted se lo trague por la garganta. Hay alguna razón importante por la cual yo enseño el templo. Porque he encontrado bíblicamente que lo que Dios santifica, nadie le puede quitar el estatus. Nadie. Y tenemos que recordar eso. Entonces, la jurisdicción humana es limitada a solamente los hijos de Aarón, que son descendientes de Aarón. Ellos llevan la culpa, por cierto. Número capítulo 18. Los no sacerdotes, los levitas, ellos pueden ¿qué? O los israelitas pueden traer ofrendas, imponer manos o la mano, sacrificar animales según el paralelo rabínicos en Antiguo Medio Oriente. Se podían hacer a ofrendas que ellos traían de acuerdo a lo que Dios había establecido. Pero solo los sacerdotes de Aarón, los hijos de Aarón, manipulaban la sangre, el fuego del altar, la quema de porciones y el incienso. Nadie más. Ni los levitas podían hacer eso. Solamente los hijos de Aarón. Entonces, cuando vemos la historia de los macabeos, que los hijos de Aarón fueron los que dedicaron el altar y restablecieron el servicio del templo, es legítimo porque el altar ya fue santificado anteriormente y ellos rededicaron la santidad porque había sido profanada. La santidad del altar está así protegida por la autoridad sacerdotal. La función de los sacerdotes es proteger la kedusha, la santidad. De ahí donde sale. Si supuestamente somos una nación de sacerdotes, ¿por qué no preservamos la santidad de Dios? Vuelvo, repito, me gustaría ver su comentario en esta. Si supuestamente nos estamos dando en el pecho que somos un real sacerdocio, nación santa, y todo el tiempo la gente cita eso, entonces ¿por qué no protege la santidad de las cosas del templo? ¿Por qué se critica el templo, las ofrendas, el sacerdocio, el templo, el altar? ¿Por qué? Se supone que seamos real sacerdocio. Eso es buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, es una contradicción. Ah, somos nación santa, real sacerdocio. Ah, no, 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 ese templo es del anticristo. Ese altar es pagano. Estamos entrando en unas áreas muy peligrosas. Una cosa es hablar en contra de una opinión, de un rabino, de un cristiano, lo que sea. Pero cuando comenzamos a hablar acerca de las cosas que Dios, el creador del universo, estableció como santo, que Él establece como santo, que el Eterno mismo escoge el lugar, escoge a los que van a mediar, escoge cómo el pueblo tiene que venir a adorarlo. Y ahora llamamos a esas cosas inmundas, que no son legítimas. Obviamente no se pueden llevar a cabo porque no hay templo, pero fueron establecidas por Dios. Entonces, el decir que ahora no son santas, porque supuestamente Yeshua murió y resucitó, la cual eso ocurrió, y subió al tabernáculo celestial, como lo dice el libro de Hebreos. Eso no limita la santidad que Dios le dio al templo en la tierra, porque lo que Él santifica no puede quitarle el estatus. Él lo decretó.
Ah, porque olam, olam, olam. Y se te olvidó la palabra jucat olam. Cuando está la combinación de jucat olam, establece como ya o que se llama algo perpetuo, porque se convierte en algo legal. Eso enseña la falta de conocimiento de la función del templo. Jucat olam, y cada vez que aparece, aparece en conexión con el templo. Búscalo para que tú veas. Quiero que hagan su tarea. Jucat olam, un jok, como la vaca roja. Eso es un jucat olam, un estatuto para siempre. Cuando tienen las vacas rojas, ¿cuántas personas hablaron mal de eso? Pesaj es un jucat olam. ¿Y cuántas personas cambian el ritual de Pesaj? Ahora mismo hay personas degollando un cordero en la primavera y poniendo la sangre en los linteles. Ellos mismos en Estados Unidos. Mira qué lo que era. Cuando Dios dice, esto es un jucat olam, ya salió del ámbito secular y está en el ámbito de santidad, que solamente, y recuerda que cuando tiene ya y cuando entra a un ámbito de santidad, fue removida del uso profano o común y ahora viene con unas regulaciones y unas leyes y no puede ser usurpado. Por eso estamos en caos. Por eso es que no hacemos diferencia en nada. Porque decidimos pelear, ya no estamos buscando regresar a las raíces hebreas. Ya no estamos buscando la restauración del nombre o de las dos casas. O, no, ahora decidimos que somos más inteligentes que la Biblia y estamos atacando lo que Dios santifica. A eso hemos llegado nosotros. Entonces, los sacerdotes se encargaban de la manipulación de la sangre, el fuego en el altar. El levita no podía hacerlo, solamente el sacerdote. La quema de porciones y el incienso. Esto no es político, ¿ok? Esto no es político, esto es cosas de santidad, ¿ok? Vamos acá. Todo lo que toca el altar es santo. Una lógica legal. La santidad como transferencia de estatus contagiosa. Eso es lo que dice Milgram. Yo te estoy citando directamente de Milgram. De Milgram, Clowans y Mary Douglas. Y yo sé que la gente hoy día, pues, no muchos, algunos, la crítica es de que no, que conocimiento, que los libros, que esto y que esto otro. ¿Y cómo usted piensa que vamos a aprender de algo si no leemos nada? ¿Cómo usted piensa que vamos nosotros a entender algo si no estudiamos nada? Si no usamos los recursos, si no leemos algo. ¿Usted piensa que solamente leyendo una traducción al inglés usted va a entender toda la Biblia sin contexto, sin arqueología, sin historia, sin el idioma, sin griego? Eso enseña el nivel alto de ignorancia que a veces tenemos. Pensamos que somos tan santos que todo va a ser revelado solamente porque decimos que servimos a Dios. Eso es ilógico. Tenemos que buscar la información, meditar en la información, validar la información. Entonces, la santidad funciona como energía ritual o fuerza de estatus. El altar es la más alta intensidad ritual en la tierra. Por eso, cuando tú profanas el altar, crea caos, porque la afrenta es en contra de Dios, no en contra de una persona, sino en contra de la deidad. El tocarlo elimina algo del uso secular. Cuando el altar toca algo, ya no cae bajo el ámbito regular, profano o secular, ahora entra al ámbito santidad, que viene con unas reglas, instrucciones para mantener la kedusha, la santidad de lo que fue tocado. Lo transfiere al dominio de Adonai. Todo lo que ahora venimos lo transfiere de lo profano a lo santo, de lo impuro a lo puro. Lo somete a restricciones santas. Vamos a leer Levítico 6. ¿Ok? Levítico 6, versículo 18. Quiero que lo lean conmigo. Segundo aquí. Levítico 6, versículo 18 dice,
Todo varón entre los hijos de Israel puede comerla en una ordenanza perpetua por todas sus generaciones. Dice a generación de ustedes, tocante a las ofrendas encendidas para el Señor, todo lo que las toque quedará consagrado. Está hablando del altar. Vamos a leer los primeros versos acá. Versículo 14. Dice, esta es la ley de la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán delante del Señor frente al altar. Entonces, uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal con su aceite y todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal y la quemará sobre el altar. Es aroma agradable su ofrenda memorial para el Señor. Están hablando del altar y la ofrenda en el altar. Y lo que queda de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Debe comerse como torta sin levadura en lugar santo, que en el atrio de la tienda de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, se la he dado como parte de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima. Lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla. Es una ordenanza perpetua. Hoy no hay templo, eso no lo puede llevar a cabo, pero quiero que pongan atención de lo que dice el altar. Por todas las generaciones de ustedes tocante a las ofrendas encendidas para el Señor. Todo lo que las toque quedará consagrado. Está hablando del altar. Levítico 6:27. Todo lo que toque, whatever touches, vamos a ir aquí. Levítico 6:27. Levítico 6:27. Dice, el sacerdote que la ofrezca por el pecado lo comerá, se comerá en el lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión. Todo el que toque su carne quedará consagrado. Y si la sangre salpica sobre una vestidura, lavarás en el lugar santo lo que fue salpicado. Está hablando de lo que es la sangre que toca el altar. ¿Está conmigo todavía? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Denme su comentario, por favor. ¿Ok? Importante que lo entiendan. Entonces, recuérdate, todo lo que quede bajo santidad tiene unas restricciones santas. Si nosotros somos un pueblo santo, no hay restricciones para nosotros mantener el estatus. Guardamos el Shabbat. Tiene unas leyes del Shabbat. Comemos algunas cosas que nos hace diferente a las naciones para preservar la santidad. No guardamos las fiestas paganas. Guardamos nosotros las fiestas consagradas a Dios. Las santas convocaciones. Okay, esto no es magia, por cierto. Es ley del pacto. Adonai designa lo que es de él, no nosotros. Consecuencias positivas y negativas. Uno, consagración positiva. La ofrenda se vuelve aceptable. Levítico capítulo 1 al 7. Si se honra y se presenta de la manera que Dios establece. Número 2, profanación negativa. El toque inapropiado trae culpa. Levítico 5:2. Levítico 5:2, que lee de esta forma. Voy a leerlo acá para. Levítico 5:2. Y si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda, el cadáver de un ganado inmundo, el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. Hay impureza. ¿Ok? 3, acercamiento no autorizado, la muerte. Levítico 10. Como Nadab y Abiú, que ellos decidieron hacer lo que ellos quisieron hacer y no seguir la línea autorizada que Dios había establecido para ellos y murieron. Entonces, hablar en contra o hacer cosas que Dios no establece es muy peligroso. ¿Cuál es la matiz de la Septuaginta? La Septuaginta usa ese verso, ok, que dice será santificado. Indica acción divina pasiva. Así el altar es el mediador de la agencia santificadora de Dios. ¿Ok? Quiere decir que aquí lo que Dios hace es escoge el altar y agarra a los levitas y a los sacerdotes, específicamente a los sacerdotes, y ellos se encargan de mediar. Es el umbral de lo que es la vida y la muerte. El umbral. Ahí tú te presentas delante del Eterno en el área de Israel y tú haces tu confesión y después los sacerdotes hacen la mediación por ti. Y eso fue lo que hizo Yeshua. Se convirtió en lo que es nuestro mediador.
Todo esto es lo que el pueblo de Israel estaba tratando de hacer cuando quisieron dedicar el altar en Hanukkah. No tiene que ver con el aceite. Es posible que eso sí haya ocurrido, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la razón por la cual estaban encendiendo la menorá era porque estaban dedicando el templo. Estaban dedicando el altar, que se toma 7 días, y en el octavo día es un altar aceptable delante de Dios. Liminalidad, eso es lo que la palabra que estaba pensando, espacio ritual. El altar se convierte en lo que es el espacio liminal, utilizando las perspectivas de Mary Douglas, Roy Gain y Turner. Cuando habla acerca de esto, dice zonas liminales. El altar ocupa el umbral entre el espacio humano y la presencia divina. Entonces quiere decir que el altar o frente al altar es lo que convierte a un límite peligroso. Poder concentrado de Dios, acceso restringido a pureza requerida. Y sabemos que eso es así porque el que tocaba cosas santas morían, como ocurrió con Uzá. Cuando estaban trasladando el arca del pacto de un lugar a otro, él tocó el arca y murió. No estamos hablando del altar en este lugar, el arca del pacto, pero eso tiene unas restricciones. Por cierto, en la forma que se supone que se cargue, fue específico en el libro de Levítico, en el libro de Números. Y ellos no estaban siguiendo esas ordenanzas. ¿Ok? Las zonas liminales, estas incluyen vestir vestimentas sacerdotales. En otras palabras, en Éxodo 28 y 29 vemos la dedicación del sumo sacerdote Aarón y a sus hijos. Por cierto, si entendemos esto, vamos a tener una mejor idea de qué vestimentas tenía Caifás cuando se rasgó las vestimentas. Una de las cosas que yo tuve que rectificar, porque en el 2004, 5, 6, 7 y 8 estaba enseñando yo de que a Caifás se rasgó las vestimentas sacerdotales. Y yo tuve que cambiar porque en aquel tiempo estudiaba el tabernáculo, pero no en mucho detalle. Tuve que aprender de nuevo y cuando aprendí lo correcto tuve que rectificarlo. No perdí un brazo, no perdí un oído, no perdí un ojo, no perdí credibilidad por decir que estaba incorrecto. Estuve incorrecto, no tenía toda la información. Me busqué un maestro que me enseñó. Y yo, Dios mío, tengo que rectificar esto. Y aprendí otra cosa. Dios mío, enseñé esto mal. Mire, me cansé de enseñar las cosas mal y me puse a estudiar, pues. Me puse a estudiar porque yo tengo que ser responsable con lo que digo. Y hoy día, aunque estudio algunas cosas, si estoy equivocado en algo, yo lo voy a rectificar. Pero si entendemos que en el Éxodo 28 y 29 se restringe las vestimentas sacerdotales solamente el espacio sagrado. Quiere decir que el sumo sacerdote no podía caminar por la ciudad de Jerusalén con el Hoshen, con el pectoral y las vestiduras sacerdotales. No podía, solamente en el área de la Zagá, en el área donde estaban los sacerdotes. Él no podía caminar por el pueblo. Entonces la Biblia claramente nos dice que Caifás no estaba en el templo cuando estaba jugando a Yeshua. Entonces, por cierto, Josefo también te dice que las vestimentas sacerdotales en el tiempo de los romanos se guardaban en el fuerte Antonia. Y solamente durante las fiestas se le daban las vestimentas, especialmente en día de expiación se le daban. Entonces Caifás no tenía las vestimentas sacerdotales. Él se rasgó unas vestimentas, pero no las sacerdotales. Entendiendo lo que las leyes del altar te enseñan otras historias que están conectadas con todo esto. ¿Ok? No me crean a mí, familia, vayan y búsquelo. Búsquelo como yo he tenido que buscarlo, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, incluyen lavarse las manos y los pies. Ellos no podían acercarse al altar si no lavaban sus manos y sus pies. Abstenerse de la impureza. Impureza ritual, por cierto. No moral, porque si era moral no podían. Pero ritual. Si tenían una descarga seminal no podían servir hasta la noche, hasta el otro día. ¿Ok? Y también mantener el fuego perpetuo en Levítico 6. Las zonas liminales deben ser protegidas para que el encuentro divino humano sea seguro. Ellos eran los que preservaban la vida y la muerte. Ellos estaban mediando exactamente lo que Yeshua hizo.
Exactamente lo que Yeshua hizo. Fue el mediador entre Dios y la humanidad para nosotros recibir vida y no muerte. Eso es lo que el sumo sacerdote hacía en el día de expiación, para restaurar una relación íntima con Dios. ¿Tiene sentido hasta el momento, familia? ¿Están conmigo? Días de purificación y su significado a tiempo requerido para la transformación de estatus. Como pasa el tiempo, Dios mío. Todavía no he cubierto ni la mitad del estudio. ¿Ok? Tengo que avanzar. Dice, ejemplos incluyen 7 días para los sacerdotes, 7 días para la consagración del altar, 7 días para limpiar el santuario, habla acerca de Ezequiel 43, y el voto nazareo. Es una cronología estructurada de la restauración de la impureza. Todos son en múltiples de 7, ¿ok? Por eso es que son 7 días de la temporada de la dedicación del altar. ¿Por qué el tiempo? La santidad no es instantánea. Se construye y se estabiliza ritualmente a través de actos repetidos. ¿Ok? Purificación, reparar brechas en el sistema sagrado. Tanto Levítico como Ezequiel modelan la impureza como acumulada, absorbida por los espacios del santuario, requiriendo limpieza ritual para reiniciar el sistema. Lo vemos en el día de expiación. El día de expiación es para restaurar la relación íntima entre el pueblo con Dios. Tenían que purificarlo de las impurezas. Lo mismo ocurrió en el tiempo de los macabeos, cuando los griegos profanaron el altar y el templo y se necesitaba tiempo para limpiar la impureza. Y se hace con un ritual establecido para cuando se termine ese ritual establecido, no haya duda de que Dios lo ha restaurado. Por eso son patrones de 7. Lo mismo es con la tierra. Pasan 7,000 años y en el octavo, 8,000, comienza, después del milenio, comienza la nueva era con todo, donde no va a haber un templo, no habla de un templo después del capítulo 22, porque la tierra va a restaurarse de nuevo, a ser lo que era en el jardín de Edén. En el jardín en Edén no había muerte. Después de los 7,000 años, no va a haber muerte. Volviendo a repetir los mismos patrones de 7. Ese es el plan de Dios. ¿Ok? Hasta la dedicación del templo nos habla acerca de lo que Dios va a hacer en el futuro. Entonces, vamos a seguir acá. Aspecto legal, altar como espacio judicial. El altar adjudica la pureza y la aceptación. Ejemplos, Levítico 14. Imposición de mano, que ahí yo puse manos, pero es mano. Pone la mano, que es una transferencia de identidad. En otras palabras, ese animal es mío, o culpa. Que Levíticos 4, la sangre en el altar, hacer expiación, porque la vida está en la sangre. Es lo que ata al humano con Dios. La sangre se convierte como el vehículo de cómo consagrar a una persona, y Dios acepta la sangre de ese animal, no la muerte, sino la sangre, porque la sangre es vida. Entonces, dedicando el altar por esos 7 días en el tiempo de los macabeos, es Dios restaurando la relación con Israel, y también los macabeos reconociendo la autoridad de Dios en Israel por erigiendo el altar, reconstruyendo y santificando el lugar de las impurezas de los griegos. Levítico 16 es el día de la expiación, que limpia el altar de los pecados de Israel, como leí anteriormente. El altar es el tribunal donde Dios acepta o rechaza las ofrendas. ¿Ok? Es un asilo y límites. En Éxodo 21, versículo 14. Lo tomarás de mi altar, pero para que muera. El altar no puede proteger al asesino voluntario. Por lo tanto, su autoridad es moral, no absoluta. ¿Ok? Por eso es que no se podía poner un cerdo en el altar. No podía un idólatra, un idólatra o un asesino traer una ofrenda para el perdón, porque era premeditado. No habían ofrendas para eso, sino había lo que es la penalidad de muerte, de acuerdo al mandamiento, porque eran preceptos apodícticos. Dios le dice, no harás. Era una afrenta en contra no solamente de la santidad de Dios, pero la jerarquía y la autoridad y el poder de Dios en su orden de no hacer algo.
La jurisdicción no se extiende al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. El altar rige los santuarios exteriores, no la sala del trono interior. En otras palabras, rige todo en comunión con el pueblo, pero los pecados más avanzados profanan lo que es el lugar santísimo. Entonces, si usted lee el libro de Levítico, se va a dar cuenta que el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y el capítulo 7 habla acerca de diferentes tipos de transgresiones. Ponga atención dónde se salpica la sangre en esas ofensas. Y en el día de expiación se hacen las tres: el altar exterior, el altar de incienso y el lugar santísimo con el peoquet, con el velo también. Pero en las otras ofrendas no se hacen todos a la vez. Se hacen diferentes, se salpica la sangre de acuerdo a la transgresión que se ocurre por los pecados involuntarios. ¿Ok? Pero por los pecados nacionales, individuales, perdón, por los pecados involuntarios individuales. Pero por el pecado nacional hay niveles de transgresión en la cual el sumo sacerdote salpicaba la sangre en diferentes lugares también y después lo hacía en todos para perdonar el individual, el comunal y el nacional. Que hay diferentes tipos de jurisdicciones. Continuamos. Regla de santidad. ¿Qué puede tocar el altar? ¿Qué puede tocar el altar? Sangre de ofrendas, porciones de sacrificios que son aceptables delante de Dios, sacerdotes en el servicio. Si había un sacerdote que era impuro o tenía una falta, no podía oficiar. La santa, los utensilios que habían sido santificados, las vasijas. El rey de Babilonia decidió tomar vino en una de los utensilios santos de Dios y esa noche murió. Se considera como mal, pecado en contra de Dios. El incienso y el fuego, esas cosas podían tocar el altar. ¿Qué no puede tocar el altar? Manos profanas, animales impuros, incienso no autorizado, también cualquier impureza, cualquiera en impureza, especialmente tocando muertos. ¿Okay? Sacerdotes o laicos no autorizados. Aunque era sacerdote, si tenía una impureza o era una persona con un defecto, no podía tocar el altar. Podía hacer otros trabajos, pero no ese. Las reglas eran un poquito más extremas para los sacerdotes también. ¿Ok? Efecto del contacto. Elevación al estatus sagrado. Tocaba el altar, era santo. Responsabilidad por uso indebido. Tocabas el altar, no se suponía, morías. Restricciones de uso. Solamente ciertas cosas se podían poner en el altar. Inclusión del dominio de Adonai. Cuando se dedicaba al altar, se estaba rectificando y autorizando, y se estaba, no autorizando, sino se estaba reconociendo la autoridad de Dios sobre ese espacio sagrado. Entonces, la legalidad del altar, un análisis legal, jurisdicción del altar versus jurisdicción sacerdotal. Hanukkah es reedificación del altar y su significado legal. Voy a ir ahí rapidito a través de esto, ¿ok? Voy a tratar de leer lo más posible. Dice, análisis legal, jurisdicción del altar versus jurisdicción sacerdotal. Piense en dos dominios legales superpuestos dentro del sistema del santuario. Uno, la jurisdicción del altar, oigan esto, es basado en el lugar, centrada en el objeto. ¿Ok? Quiere decir que el altar no puede ser construido en cualquier lugar que la persona piense. Tiene que ser construido en el lugar donde una vez estuvo. ¿Ok? Por eso es que dice el libro de Nehemías y Esdras. Cuando regresaron de Babilonia, reconstruyeron el altar en el lugar donde estuvo anteriormente. Que cuando el altar sea dedicado de nuevo, tiene que ser en el lugar donde estuvo anteriormente. Y dos, la jurisdicción del sacerdocio es basado en la persona, centrada en la función. Quiere decir que la jurisdicción del sacerdote se basaba en su función como hijo de Aarón, pero tenía unas reglas que habilitaba o limitaba su acceso a lo concreto, al lugar, al objeto del altar. Tenía que haber unas reglas establecidas para preservar a la persona. ¿Qué es la jurisdicción del altar? Éxodo 29, versículo 37 y Éxodo capítulo 30, versículo 29 lee igual. El altar será santísimo y todo lo que toque el altar será santificado.
Entonces, ¿por qué la gente habla en contra del altar? Pregunta, ¿cuántos de ustedes escuchan a veces en las redes y escuchan a otras personas hablando mal del altar de Dios? ¿Cuántos de ustedes lo escuchan? Esto es semanalmente, ¿ok? Y olvídate cuando entremos al libro Levítico. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Lo último que escuché fue que el templo era un becerro de oro. La hermana dice que no usa redes. Qué bendición. ¿Ok? Privilegio. Todo el tiempo se dice algo en contra de las cosas santas. ¿Quién la va a defender? ¿Por qué nosotros no la defendemos? Defendemos todo. O vamos a hablar de la tierra plana y todo el mundo debatiendo, defendiendo su posición, todo el mundo defendiendo todo. Vamos a hablar de los aliens, de los ovnis, vamos a hablar de los extraterrestres. Y ahí todo el mundo tiene opinión y todo el mundo está peleando y todo el mundo debatiendo. Pero cuando hablamos del templo, todo el mundo en consenso. No, eso es del diablo. No, eso es abominación. Es impresionante la falta de contexto que a veces no tenemos. Y decimos seguir Torah. Es contradictorio. Y dejen de estar utilizando el libro de Hebreos para eliminar el templo, familia. No tiene lógica. El libro de Hebreos te lo dice constantemente, que la función del Mesías es solamente en el cielo. La jurisdicción es en el cielo, no en la tierra. Te lo dice dos veces, capítulo 7 y el capítulo 8. El libro de Hebreos está consciente que los hijos de Aarón tienen una jurisdicción legal que no se puede retar. Pero no está hablando de las ofrendas a diarias, no está hablando de las ofrendas involuntarias, no está hablando de las ofrendas porque lo que hizo Yeshua es para eliminar la muerte, algo que el templo no podía hacer. Está haciendo un contraste de lo que el trabajo del Mesías como sumo sacerdote en el cielo y lo que pudo hacer versus la limitación del templo en la tierra, aunque es santo y Dios lo ha separado, pero no estaba equipado para eliminar la muerte, que esa fue la función del Mesías. ¿Ok? Entonces, Levítico capítulo 6, 18 y versículo 27. Cualquier vasija en la que se cocine la carne de una ofrenda por el pecado debe ser tratada como santa. El contacto con la carne del sacrificio santifica algo. Por eso es que en Pesaj, ahora entendemos las leyes de Pascua, que en Pesaj no se podía comer fuera de la ciudad. El cordero de Pesaj, porque la ciudad es santa. Y esa es la única ofrenda que se comía de fuera del templo. ¿Ok? Sí, quiero estar correcto en eso, no recuerdo exactamente, pero como nación todos podían comerla fuera del templo, todo en una noche. ¿Ok? No se degollaba de noche, se comía de noche. Es interesante. Pero la ciudad es santa, no podían hacerlo fuera de las murallas. Tenía que ser dentro de la ciudad. Y si alguien que no era circuncidado comía de ella, se convierte en pigul. Es un problema porque era para el convenio. Se profanaba, no estaba correcto. Deuteronomio capítulo 12 dice, los sacrificios deben ser ofrecidos únicamente en el lugar donde Dios escoja. Centralización efectiva, ese era el altar en Jerusalén donde Dios escogió. Entonces, de estos pasajes, el altar define el estatus legal de los objetos ofrecidos en él. Por ejemplo, antes, animales era propiedad común. Una persona podía utilizarlo hasta que lo dedicó al templo. Después del contacto con el altar o el ritual, ese animal o parte del animal es santo. Y a veces más santo todavía. Quiere decir que el momento que traían ese animal y lo degollaban y salpicaban la sangre en el altar, ya pertenecía al ámbito de santidad. Depende de la ofrenda, o solamente el sacerdote podía comer de ella, o solamente se quemaba todo en el altar, o a veces la persona que ofrecía comía de ella, participando en devorando lo que era la impureza, devorando el pecado. Eso es un simbolismo, ¿ok? Eso es algo que yo enseñé anteriormente en Levítico capítulo 10, ¿ok? Entonces, el altar es el lugar único donde la expiación se efectúa jurídicamente. La sangre rociada o derramada sobre alrededor del altar realiza el kippur, la expiación. Levítico 1:4, Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 16, Levítico capítulo 17:11 es la clave.
en la cual yo he estado enfocado por los últimos 11 meses, porque es la sangre el que hace expiación por la vida. Es la sangre el que hace expiación por la vida. ¿Ok? Legalmente el pecado o la impureza se abordan en este lugar específico mediante acciones reguladas. Cuando el sacerdote hace sus rituales, el momento que pone esa sangre en el altar, Kadosh, santo. La jurisdicción del altar incluye asilo limitado, pero no inmunidad ilimitada. En Éxodo capítulo 21, versículos 13 y 14, por homicidio accidental, Dios designa un lugar, una ciudad de refugio. Por asesinato premeditado, lo quitarás de mi altar para que muera. En otras palabras, no hay salvación. ¿Ok? La jurisdicción del altar es territorial y cultural, no es político. Regula el sacrificio, expiación, estatus sagrado, contacto e impureza. No legisla contratos civiles ni impuestos, no tiene nada que ver nada con la esfera de lo que es política, tiene que ver todo con santidad. El poder legal del altar se extiende sobre cosas y actos dentro de su espacio. Ofrendas, sangre, vasijas y ciertas personas en postura ritual santifica, absorbe la impureza, el comer de la carne y media la expiación, pero siempre dentro de las normas de la Torá. No puede salir de allá. Familia, ¿tiene sentido lo que estoy hablando el día de hoy? ¿Están conmigo? Si pueden responder sería ideal. Perfecto. Ok. No sé si están acostumbrados a cubrir el altar de esta forma. Esta es una de las cosas que yo llevo trabajando un tiempo porque he visto que cuando entra Hanukkah todo el mundo está argumentando el por qué y generalmente no se está hablando del por qué se celebra Hanukkah. Se habla en contra de los rituales, de las costumbres, de lo que el judío hace. Perfecto, usted no tiene que hacerlo. Cuando se hizo esta celebración, no existía el dreidel. No existía ¿cómo te digo? Algunos rituales que hacían. Era solamente dedicando el altar y celebrando como si fuera Sukkot. ¿Por qué? Porque Sukkot son 7 días y 8 días. Recuerda que el último día es un día, una santa convocación de Sukkot. Y el mismo libro de Macabeos te lo dice, que ellos recordaban en la dedicación del altar que ese Sukkot que pasaron en Tishri no pudieron celebrar Sukkot. Entonces celebraron Hanukkah como si fuera Sukkot, con el regocijo y eso. No es que estaban sustituyendo una con la otra. Porque en realidad Hanukkah no es una fiesta. ¿Ok? Hanukkah Sameach. No es Hasameach. Hanukkah no es una fiesta. No es un Hag. Que es una celebración de una nacional. Si usted no quiere hacerlo, no lo haga. Pero no puede hablar en contra del altar. Porque no hay un mandato que dice que tiene que guardar a Hanukkah. Pero tampoco va a poder hablar en contra del templo y altar. Porque ya eso es santo. Entonces es mejor recordar cómo dedicaron el altar. Si no quiere hacer el dreidel, si no quiere hacer algunas cosas, no lo haga. No hay ningún problema. Pero no puede descartar la razón original del por qué se observa lo que es la observanza nacional de Hanukkah, que es la dedicación del altar. Ya eso está fuera del ámbito secular. Ya eso fue por razón de santidad. Y usted ni yo podemos hacer nada al respecto. Ya eso se mantiene. Y esa es la razón por la observancia, para recordar la victoria y cómo Dios fue restaurado a su autoridad erigiendo el altar de nuevo. Seguimos. ¿Cuál es la jurisdicción del sacerdocio? Los textos legales clave. Éxodo 28 y 29, Levítico capítulo 8 y 10, consagración de Aarón y sus hijos. Más claro que el agua no puede ser. ¿Ok? Números capítulo 3 y 4. Números capítulo 18. División de los deberes sacerdotales y levíticas. Y te lo dice en el capítulo 18. Ellos llevarán la culpa del sacerdocio. Le quitó la culpa a ustedes acerca de la función del oficio del templo. Y aquí nosotros hablando mal del altar. Levíticos 13 al 15. Los sacerdotes juzgan las enfermedades de la piel
y las descargas corporales. Eso es algo que ellos hacen. Y número 6, versículos 22 a 27, la bendición sacerdotal, que todo el mundo se enoja conmigo cuando lo digo, pero solamente los hijos de Aarón son los que deben dar la oración arónica. Estamos hablando del punto de vista de una bendición a la comunidad. Ese trabajo le pertenece a ellos, a los hijos de Aarón. Ahora, en la oración de Shabbat, por eso que hay una fórmula, que Dios te bendiga como Efraín, Manashe, o Dios te bendiga a las niñas como Sara, Rebeca, Lea y lo que sea, y después se hace la oración, se dice la oración arónica. Pero para bendición colectivo de la nación, eso siempre se ha regulado de acuerdo a la Torá para los hijos de Aarón. Uno puede hablar y decir y comentar, pero la Biblia es clara, dice que para los hijos de Aarón. ¿Ok? Funciones principales, que eran los sacerdotes, guardianes del acceso al altar, intérpretes ejecutores de la ley cúltica, diagnósticos de impureza y responsables por el pecado del santuario. Se supone que si somos una nación de sacerdotes, tenemos que aprender a separar lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro. ¿Usted recuerda cuando empezamos a enseñar los mandamientos? ¿Cuántos de ustedes se sintieron bendecidos cuando estábamos cubriendo los 613 mandamientos? O los mandamientos. ¿Cuántos de ustedes aprendieron bastante durante ese tiempo? Pero mucha gente se fueron corriendo de nuevo para la iglesia. Porque no pudieron entender el compromiso de lo que Dios requiere para mantenernos en nuestro estatus de santidad. Las instrucciones, recuerda que cuando hay un estatus de santidad, hay instrucciones de conducta. Cada vez que Dios establece algo santo, eso está atado con unas instrucciones para preservar lo que es, no el estatus, porque eso no lo quita, pero la pureza de santidad. ¿Ok? Y eso es algo que definitivamente tenemos que aprender. Derecho exclusivo a oficiar en el altar. Solo la descendencia de Aarón puede realizar el servicio al altar. Números capítulo 18, 7. Vamos a leer allá. Números capítulo 18, 7. Dice, pero tú y tus hijos contigo atenderán a su sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo y ministrarán. Le doy el sacerdocio como un regalo para servir, pero el extraño que se acerque morirá. Quiere decir que el servicio del templo fue dado como un regalo a los hijos de Aarón. Y la última vez que yo verifiqué, los dones de Dios son irrevocables. Entonces, ¿Dios miente si ahora supuestamente los hijos de Aarón no están legítimos para hacer el trabajo cuando el templo se ha restaurado, el altar? Yo pensaba que los dones de Dios son irrevocables. Ok. Entonces, el sacerdote decide quién puede traer qué y cómo al altar. Él es el que decide. Hay un animal con una impureza, no puedes traerlo. Ok. Tocaste un muerto, no puedes entrar. Ellos se supone que preserven el espacio sagrado. Si se supone que nosotros seamos una nación santa y un real sacerdocio, no en oficio, pero en función, entonces, ¿por qué no defienden las cosas santas? ¿Por qué no defendemos la observancia de Hanukkah, que es la celebración nacional de la victoria en contra del paganismo, en contra del sincretismo, a favor de la autoridad de Dios siendo restaurada por la dedicación de su altar? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué se habla en contra de las cosas santas? Entonces no estamos viviendo como una nación santa, dedicada a Dios. Nos convertimos en enemigos de Dios cuando atacamos sus cosas santas por nuestras opiniones. Nosotros nos hemos olvidado para quién trabajamos. Recuerden eso, es serio. Autoridad jurídica más amplia se puede ver en Deuteronomio capítulo 17, versículo 8 al 13. Sacerdotes y levitas juzgan casos difíciles, rol jurídico más amplio
Y Levítico capítulo 10, versículos 10 y 11. Ellos deben distinguir entre lo santo y lo profano y enseñar a Israel entre los estatutos de Dios. ¿Ok? Ellos guardan la pureza del templo. Ellos son responsables por violaciones del santuario. Números capítulo 8:1 lo dice. Tú y tus hijos cargaréis la culpa relacionada con el santuario. Si el altar es mal utilizado, Dios hace a los sacerdotes principalmente responsables, no a las piedras. Entonces, por eso le voy a preguntar. Si eso es así, y usted ahora se está llamando un sacerdote que Dios no ha ungido, no ha consagrado, un sacerdocio diferente que Dios escogió, y habla mal en contra del altar de Dios cuando Él lo santificó, ¿qué usted cree nos va a ocurrir a todos nosotros avergonzando al Eterno? Tenemos que conocer las diferencias. ¿Ok? Seguimos. Mediadores de la función del altar. Levítico 9. Cuando Aarón, no cualquier israelita, sigue las instrucciones de Moisés, el fuego de Adonai consume la ofrenda. Pero cuando a los hijos de Moisés, de Aarón, decidieron traer fuego extraño que Dios no ordenó, ellos murieron. Esto es algo serio. Ellos son dependientes del altar por su llamado central. Por eso es que ellos viven de las ofrendas. Su llamado central, la vodá, servicio, es el escenario principal en el altar, sin culto sacrificial, un sacerdote radicalmente disminuido. Quiere decir que el sacerdocio no puede oficiar, no puede hacer nada. Hoy día no tiene oficio por eso. ¿Ok? Entonces vamos a hablar para terminar. Me quedan 10 minutos. Cómo interactúan las jurisdicciones del altar y los sacerdotes. ¿Ok? El altar no puede actuar sin sacerdotes y los sacerdotes no pueden realizar su llamado sin el altar. Es fácil. Sin altar, el altar no puede actuar sin sacerdotes, pues son los mediadores, los sacerdotes. El altar representa la autoridad. Y los sacerdotes no pueden realizar su llamado sin el altar. ¿Ok? Vemos un ejemplo de esto. Nadab y Abiú. Mal uso sacerdotal del culto y mueren. También vemos a quién, a Usías en el templo, segunda Crónicas 26, que el rey de Israel intentó quemar incienso en el altar y fue sacado y hasta lepra le dio a él. Por eso el libro de Hebreos dice que Yeshua no puede oficiar en la tierra, porque dijo David, no hijo de Aarón, pero los hijos de Aarón no pueden oficiar en el cielo, porque ahí se le ha dado solamente a Yeshua en el orden de Melquisedec. ¿Ok? Entonces, mira qué interesante. La autoridad política del rey no puede anular la jurisdicción sacerdotal en el altar. Son dos cosas diferentes. El altar de Jeroboam en Betel, Primera Reyes capítulo 13. Altar ilícito, sacerdotes ilegítimos, no levíticos. Lo mismo que está ocurriendo hoy. Oh, somos las dos casas de Israel, somos las dos casas. Estamos haciendo exactamente lo que Jeroboam hizo. Cambiando el templo a la ciudad de David, sacerdocio por otros, hablando mal del altar de Dios. Y otro ejemplo más, la centralización de Deuteronomio subraya esto. Altar legítimo en el lugar donde Dios elige. Sacerdotes legítimos son los levitas, los sacerdotes hijos de Aarón, ¿ok? Que son levitas, pero no todos los levitas son hijos de Aarón. Entonces el culto legal requiere ambos, el lugar correcto y el personal correcto. Legalmente, jurisdicción del altar. ¿Qué sucede con las cosas cuando entran en este espacio sagrado? ¿Y quién puede entrar? ¿Qué puedan hacer? ¿Y quién asume la culpa si hacen algo mal? Los hijos de Aarón toman la responsabilidad. ¿Y qué sucede cuando entran en este espacio sagrado? Es santificado. Entonces, ¿qué significa Hanukkah? Es la rededicación del altar y su significado legal. ¿Cómo encaja la dedicación de Hanukkah en este panorama legal? El bosquejo, ¿verdad? Vemos aquí que estamos hablando de primera de Macabeos capítulo 1 al 4, capítulo 4, versículo 36 al 59, un bosquejo.
Antíoco el cuarto, Epifanes, profana el altar con sacrificios idolátricos. Por ejemplo, cerdos que puso allá. El santuario es profano. Las ofrendas diarias cesan. Continuas cesan. No pueden haber ya las ofrendas diarias porque fue profanado el altar. Judas Macabeo y sus compañeros recapturan el templo y deciden cómo abordar un altar legalmente profanado. ¿Y qué hacen? Primera de Macabeos capítulo 4, versículos 44 y 46. Usted lo puede leer usted mismo. Los sacerdotes deliberan qué hacemos con un altar. ¿Qué hacemos con el altar contaminado de manera tan extrema? Recuerda que el altar es santo. Fue profanado, pero no pierde su estatus, sino que ese altar no se puede utilizar ahora porque fue profanado. Ellos destruyeron el altar y lo pusieron en un lugar específico en Beit Aptinas, Beit Osrot, Beit Hamoket, Beit Hanitzot. En el edificio noreste del área de los sacerdotes hubo un lugar, en la aplicación lo puedes ver, donde ellos hicieron un lugar, poner las piedras de ese altar, ¿ok? Y hasta dicen los rabinos que el Mesías nos dirá qué hacer con ellas, ¿ok? Entonces ellos deciden desmantelar las piedras del altar profanado, colocarlas en un lugar adecuado en la colina del templo y esperar que un profeta diga qué se debe hacer con ellas. Mientras tanto, construyeron un nuevo altar con piedras sin tallar, según la Torá. Entonces ellos purificaron el santuario, rededicaron el altar, ¿ok? Que es Hanukkah. Salmo 30 es salmo de dedicación, Hanukkah. Celebraron la dedicación durante 8 días, según la costumbre de la fiesta de tabernáculo, Sukkot, porque eran 7 días que se tomaba para dedicar al altar. Entonces, ¿cuál es el significado legal de la decisión del altar en Hanukkah? ¿Ok? Reconocimiento de la extrema santidad y vulnerabilidad del altar. Los sacerdotes macabeos consideran la contaminación de Antíoco tan grave que los ritos normales de purificación ya no eran suficientes. ¿Ok? Esto implica que algunas formas de profanación se consideran legalmente irreparables para esa estructura en particular, y por eso fue que el templo fue destruido. Porque la inmoralidad era tanta en el primer siglo y la injusticia y el odio sin causa, que ya no había forma de purificar ese espacio. Y Dios remueve su presencia y el templo es destruido. Pero eso no quiere decir que el templo no puede ser restaurado y que el templo perdió su kedusha, su santidad. Lo que causó la destrucción fue el pecado de Israel. No que Dios se cambió de mente y dice que nunca más va a tener un templo. Entonces, respecto por la Torá, autoridad profética, actúan basándose en lo que es seguro de la Torá. Los altares deben ser de piedra sin cortar, dedicados únicamente a Adonai, para que lo que es incierto que hacer con las piedras contaminadas, la guardan hasta que surja un profeta. Eso es lo que hablamos anteriormente. ¿Okay? Y los macabeos están diciendo, hay un problema, vamos a resolverlo, tenemos que resolver la impureza del templo. Entonces, reafirmación de la jurisdicción exclusiva. Antíoco afirmó la jurisdicción de culto extranjero sobre el altar de Adonai. Hanukkah revierte esto. Está revirtiendo la autoridad que se le dio a los dioses griegos y se la devuelve al Dios de la creación, restaurando el lugar a sus legítimos dueños, el Dios de Israel. El sacerdocio levítico hasta Asmoneano, el pueblo del pacto bajo la Torah. Legalmente, Hanukkah es una reafirmación de que solo el culto a Adonai puede ocupar ese espacio, nada más. Y solo sacerdotes autorizados pueden oficiar. Solo se pueden presentar ofrendas regidas por la Torah, no por los paganos. ¿Por qué 8 días? Antecedentes, precedentes, dedicaciones anteriores. La dedicación, la celebración de 8 días, se hace eco de patrones anteriores como Levítico 8 y 9. La ordenación sacerdotal y la inauguración del altar duran 7 días, siendo el 8º día la aparición culminante de la gloria de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 8 al 10. La dedicación del altar y el templo por Salomón durante una fiesta de varios días. Hanukkah alinea legal y litúrgicamente este nuevo altar con esas dedicaciones anteriores y canónicas. Quiere decir que hay una legalidad bíblica.
Entonces, ah, para terminar, la legalidad bíblica, ¿cómo toma su efecto? ¿Por qué nosotros entonces celebramos Hanukkah? ¿Por qué es importante para el creyente entender que Hanukkah no es una costumbre judía, sino es una observancia de recordatorio de una victoria sobre el sincretismo, el paganismo, y dedicando el espacio sagrado a Dios y celebrando la autoridad de Dios de nuevo en la tierra? Porque eso es lo que los altares representaban. Ahora, usted tiene que decidir qué va a hacer. Hablar en contra del templo es hablar en contra de la santidad de Dios, porque Dios fue el que lo estableció. Su presencia bajó ahí. Su fuego encendió el altar. Él, el Dios de Israel, es soberano sobre su creación. Y podemos ver el precedente de altares a través de la historia con Noé saliendo del arca, dedica la tierra a Dios. Abraham entra a la tierra, dedica esa tierra a Dios. Entre los cananeos, él hace sacrificio al Dios de Israel. Jacob hace un contraste, dice, él Elohim Israel. Él, que los cananeos pensaban que era el Dios del panteón de ellos, dice, no, el Todopoderoso, él, es el Dios de Israel, no es el Dios de los cananeos. Vemos que Isaac construye un altar. El pueblo de Israel construye un altar. Moisés construye un altar. Los macabeos entendían la santidad del altar y por eso ellos reconstruyeron el altar y dedicaron el altar y se regocijaron haciéndolo y lo celebraron de tal forma que establecieron una observancia nacional, que todo el pueblo estuvo de acuerdo, por cierto. Fue la idea del pueblo, en conjunto con ellos, de hacer un recordatorio de esa gran victoria y la dedicación del espacio sagrado a Dios. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros tenemos problemas con eso? Porque no entendemos el templo, no entendemos la función y el propósito del altar, no entendemos el sacerdocio, no entendemos las cosas santas, porque no estudiamos el libro de Levítico con la atención que requiere ese libro para entender las santas convocaciones y y las cosas santas. Así que espero que este estudio haya sido un poco diferente, estableciendo nada más nuestro enfoque en el altar para que usted pueda ver la importancia del altar en relación con la observancia de Hanukkah. Este año, si usted no quiere hacer el dreidel, si no quiere hacer algunas costumbres que hace el judío, no hay problema. Pero recuerde que es un tiempo donde lo observamos reconociendo la autoridad que Dios fue restaurado como el soberano de Israel cuando las naciones quisieron profanar su casa, su espacio sagrado, su autoridad. Ahora, ¿quién es del pueblo hoy día que por gracia y misericordia, a través de la sangre del Mesías, hemos sido injertados a este gran convenio? Ahora, nosotros vamos a hacer lo mismo que las naciones, sincretismo. Buscamos falta con Hanukkah, pero guardan Navidad o guardan el día Año Nuevo. Buscamos falta con el altar, pero se proclaman ahora templo de Dios. Ahora es el momento de defender las cosas santas. Ahora es el momento de decir, yo observo Hanukkah. ¿Por qué? Porque representa la autoridad de Dios ratificada por los macabeos y restaurada. Aunque más tarde muchos de ellos se profanaron. Yo entiendo. Pero en un momento dado, en la historia de Israel, se levantaron hombres valientes que tenían un celo por la Torá. Y uno de ellos dijo, el que tenga celo de la Torá, sígame. Y yo digo lo mismo, el que tenga celo por la Torá, sígame. Y vamos a defender las cosas santas. Cuando hablen en contra de las cosas santas, defiéndalo. Porque cuando usted defiende las cosas santas, no está defendiendo una tradición o una religión. Está defendiendo el honor del Creador, su carácter. Y por ende, también el honor del Mesías, la cual Él envió para restaurar a la humanidad al espacio sagrado, a su santidad.
Que el Eterno me los bendiga, me los guarde a todos ustedes. Gracias por estar conmigo en el día en este día. Y espero que estos estudios sean de bendición. Por favor, inscríbase aquí en YouTube, dele un like, comparta y dele a la campanita para que reciba los videos. Entre a sabidurianatural.com, estudie conmigo, por favor, no tiene nada que perder. Estudia un tiempo, ¿ok? Podemos aprender juntos. Y recuerde que estamos en Roca Eterna también para que usted pueda beneficiarse de los estudios que estamos allá. Vamos a tener una gira a Israel en marzo del 2027. Tiene bastante tiempo para ahorrar dinero, para que pueda ir a la tierra y disfrutar la tierra con nosotros allá, porque la tierra es buena, muy buena. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Nos vemos próximo y que Dios le bendiga en esta celebración de Hanukkah con un conocimiento mayor, un entendimiento y un propósito para poder celebrar la restauración del espacio sagrado y la autoridad de Dios en la tierra. Shalom.